Muy buenos días, un saludo de Marco. Quédate en tu casa entre comillas y muérete de hambre. Amigos, este video que hago, lo hago para que verdaderamente las personas creen conciencia de que verdaderamente a los gobiernos de todo el mundo verdaderamente les cuesta reconocer el problema que está pasando el mundo a través de esta pandemia del coronavirus. Y es que China puso el bicho coronavirus y el planeta pone los muertos y los cadáveres a nivel mundial. Verdaderamente el planeta Tierra está poniendo los muertos y los cadáveres a nivel mundial debido a la inconsciencia del pueblo chino y de que a través de ese país a donde surgió esta pandemia del bicho coronavirus, pues lamentablemente ya afectó a toda la humanidad. Entonces, amigos, a los gobiernos actualmente les cuesta reconocer que este bicho del coronavirus realmente fue creado por la inconsciencia del hombre, por la inconsciencia de los chinos de estar comiendo tantas porquerías de animales insalubres, que creó un caldo y un cultivo de bacterias y un foco de infección por estar comiendo carne podrida y cadáveres de animales que lamentablemente ya afectaron a toda la raza humana. Y tanto les cuesta reconocer a los gobiernos de todo el mundo que en un Guinness récord, en un récord Guinness, en un tiempo récord, pues lamentablemente el planeta Tierra ya está contaminado. Pero ¿qué es lo que pasa, amigos? Que tanto en México como a nivel mundial, a las personas se les dice que se queden en su casa, que porque supuestamente, entre comillas, ahí van a estar mejor y no se van a contaminar del bicho coronavirus. Pero amigos, yo les digo, usen tantito el cerebro, verdaderamente usen tantito el cerebro. Si entendemos claramente que el aire de todo el planeta está contaminado, porque claramente se ve que el aire de todo el planeta está contaminado, y si supuestamente tanto en México como a nivel mundial se les dice a las personas que se queden en su casa, que para que supuestamente se protejan del coronavirus, ¿qué acaso el bicho coronavirus va y les va a tocar la puerta? ¿Que el bicho coronavirus les va a ir a tocar la puerta a las casas y les va a decir ya llegué? Ya llegué, les va a decir el coronavirus a todas las casas a nivel mundial. Amigos, a veces, esa cuestión de quédate en tu casa es contraproducente. ¿Por qué les digo que es contraproducente? Porque si entendemos claramente que el aire está contaminado, pues en cierta forma, aunque te quedes en tu casa, pues en cierta forma tarde que temprano vas a tener que salir a la calle. Entonces, a veces también eso de que quédate en tu casa también es una forma de verdaderamente hacer que las personas pues verdaderamente pues no tengan otra salida que quedarse en su casa. Y entonces, ¿qué van a hacer las personas si siempre están en su casa? Porque eso de quédate en tu casa, entre comillas, es sinónimo a muérete de hambre. Porque ¿qué van a hacer las personas cuando ya no tengan dinero? ¿Qué van a comer? ¿Qué le van a dar de comer a su familia si se quedan en su casa? ¿Qué los gobiernos, como el gobierno de México y de otros países, no se han puesto a pensar que muchas personas lamentablemente, van al día y que no tienen los recursos suficientes para poder salir adelante? Porque una cosa es que ciertas personas de cierta clase media o clase acomodada tengan los suficientes recursos para salir adelante, pero eso no quiere decir que la mayoría de los millones de seres humanos los tienen. Entonces muchas personas lamentablemente van al día, tanto en México como a nivel mundial, y tarde que temprano tendrán que salir de su casa.
Entonces, como en el caso del gobierno de México, le dice a las personas, quédate en tu casa, entre comillas, y muérete de hambre. ¿Por qué digo muérete de hambre? Porque el gobierno de este país nada más le dice a las personas que se queden en su casa, pero no se toma la más mínima idea de apoyar a las familias. Porque si supuestamente los gobiernos, como en el caso de México, le dicen a las personas que se queden en su casa, pues por lo menos deberían de darles una despensa, un apoyo económico, deberían apoyar a las personas dándoles un cheque, dándoles ciertos apoyos económicos para que las personas puedan salir adelante. Los gobiernos, como en el caso de México y a nivel mundial, tienen que apoyar a las personas que se queden en su casa, principalmente a las personas de bajos recursos para que puedan salir adelante y no nada más decirles quédate en tu casa entre comillas y muérete de hambre, porque las personas se quedan en su casa y ¿qué van a hacer en su casa? ¿Qué van a comer? ¿Quién les va a dar de comer? Entonces, no se trata solo de quedarse en su casa, se trata que los gobiernos, como en el caso del gobierno de México, pues tienen que apoyar a las personas de bajos recursos con una despensa, con un apoyo económico, dándoles un cheque, ya sea semanal, quincenal o mensual, en lo que dura esta pandemia del coronavirus. Y no solo decirles quédate en tu casa, porque eso es verdaderamente estúpido. Eso es inconsciente decirle a una persona que se quede en su casa si va al día y no tiene que comer, porque para los políticos todo se les hace bien, bien fácil. Quédate en tu casa. Ellos como tienen todo, tienen dinero, tienen cuentas bancarias, se la llevan bien suave, viven bien y bonito, pues para ellos es fácil decir, quédate en tu casa. Pero las personas de bajos recursos, gente humilde que va al día, pues ellos aunque se quieran quedar en su casa, no se pueden quedar en su casa, porque pues ¿qué van a comer? Y el gobierno no se ha tomado la más mínima preocupación de darles despensas, de darle cheques o de darles un apoyo económico a las familias que más lo necesitan para que se puedan quedar en su casa. Entonces no solo se trata de decir quédate en tu casa, entre comillas, y muérete de hambre, porque realmente no se trata de nada más de que te quedes en tu casa, sino qué vas a comer. Entonces yo le digo a las personas que se vayan acostumbrando verdaderamente a este bicho del coronavirus, porque lamentablemente, yo no creo, lamentablemente, se los digo honestamente, que este bicho se termine o se neutralice en unos 2 meses de lo que sería mayo y junio. Más bien dicho, las personas se tienen que tomar la idea de irse acostumbrando a este bicho o a este virus del coronavirus, para que las personas verdaderamente se vayan acostumbrando y que las personas verdaderamente se tienen que cuidar, porque a los gobiernos tanto les cuesta reconocer que China creó al bicho coronavirus, China puso al bicho coronavirus y lamentablemente el planeta Tierra ha puesto a los muertos y a los cadáveres. Esa es la triste realidad de lo que está pasando en el mundo. China puso al bicho coronavirus y la humanidad ha puesto a los muertos, a los cadáveres y a los cientos y millones de fallecidos en todo el mundo. Entonces las personas deben de crear conciencia que se deben de cuidar y de que no importa tanto si estás en tu casa o en la calle. Aquí lo que importa es que te debes de trazar una mentalidad positiva, de verdaderamente las personas crear conciencia de irse acostumbrando a este bicho, porque de otra forma las personas solo se están estresando y se están preocupando de estar en su casa y lamentablemente las personas no pueden estar siempre en su casa, no pueden estar siempre en su madriguera. ¿Por qué? Porque algún día tendrán que salir. Entonces, si nada más el gobierno de México o los gobiernos a nivel mundial les dicen quédate en tu casa, las personas va a llegar un momento que van a tener que salir de su casa porque no van a tener los recursos necesarios para seguirse sosteniendo. Y ya que los gobiernos ineptos, incompetentes, tanto de México como a nivel mundial, que no apoyan a su población y que nada más se les hace bonito y re bonito decirles que se queden en su casa, entre comillas,
mientras no les da ni un solo centavo, ni un apoyo, ni una despensa, ni un apoyo económico, ni un cheque, ni algún dinero para salir adelante, pues las personas tarde que temprano tendrán que salir de su casa, y lo mejor es que las personas se vayan acostumbrando a este bicho del coronavirus, que verdaderamente las personas se cuiden en la medida de sus posibilidades, pero que tarde que temprano las personas tendrán que salir de su hogar para poder salir adelante. Y de que independientemente de que China puso al bicho coronavirus y la humanidad está poniendo a los muertos y a los cadáveres, en el cual las personas lamentablemente están cayendo como moscas, y en un récord Guinness han fallecido muchas personas, y tal parece que la lista no ha parado. Entonces, este bicho del coronavirus realmente todavía sigue calentando motores y no se ha frenado. Entonces debemos de crear conciencia que las personas se tienen que proteger y no pensar de que siempre van a estar en su casa, porque lamentablemente muchas personas por su gran necesidad tendrán que salir de su hogar a buscar el sustento y sus alimentos para su familia. Entonces yo lo que les digo es que se cuiden, que verdaderamente creen conciencia, de que se mentalicen que la humanidad tendrá que convivir con este bicho del coronavirus, y de que es algo ingenuo, verdaderamente ingenuo, pensar que en 1 o 2 meses se va a terminar este bicho, cuando lamentablemente ya fallecieron millones de personas en todo el planeta, y que esto ya es una pandemia, una verdadera pandemia que está afectando a la raza humana, y que no es creíble que en 2 meses esto se termine, porque al día de hoy ya van más de 2.800.000 personas fallecidas a nivel mundial, y la lista continúa, y siguen cayendo como moscas y siguen falleciendo millones de personas. Entonces las personas deben de crear conciencia de que se deben verdaderamente de irse acostumbrando a este bicho del coronavirus, y los gobiernos, si verdaderamente dicen que las personas se queden en su casa, entre comillas, que no es otra cosa de que muérete de hambre, si verdaderamente los gobiernos se preocupan porque las personas se queden en su casa, pues apóyenlas económicamente, principalmente a las personas que carecen de recursos, a las personas humildes, a las personas que más lo necesitan. Denles despensas, denles apoyos económicos, denles cheques semanales, mensuales o quincenales, para que las personas puedan salir adelante, y no nada más decir quédate en tu casa. ¿Por qué? ¿Y qué van a comer las personas? Nada más porque les digan quédate en tu casa. Los gobiernos tienen que ser conscientes de que si esperan que las personas se queden en su casa, pues por lo menos las deben de apoyar de una forma económica. Y de que actualmente, con este bicho del coronavirus, que está rompiendo récord mundial en fallecidos en tiempo récord, y de que lamentablemente China puso al bicho coronavirus y la humanidad está poniendo a los muertos y a los cadáveres a nivel mundial, pues todos los gobiernos del planeta tienen que pensar seriamente cómo se va a poder combatir esta pandemia, porque nos debemos ir acostumbrando a que este bicho coronavirus pues no se va a frenar tan fácilmente, y que las personas de una forma consciente van a tener que irse adaptando a este bicho del coronavirus, si es que verdaderamente quieren salir adelante, y si es que verdaderamente de una forma consciente las personas se tienen que cuidar y no pensar solo que siempre van a estar en sus casas, porque algún día van a tener que salir otra vez a la calle, y las personas se deben de preocupar en cuidarse, en protegerse, pero sobre todo de crear conciencia, de cuidarse a sí misma y a su familia. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día, y verdaderamente yo le digo a las personas que creen conciencia, que independientemente que se queden en su casa, se vayan mentalizando a que tarde que temprano tendrán que salir de sus hogares para poder salir adelante. Amigos, que tengan muy bonito y excelente día, pero verdaderamente los gobiernos deben de tener
presente de apoyar a los ciudadanos que más lo necesitan, tanto en México como a nivel mundial. Que tengan un excelente día. Muy buenos días.